Hola, buenas tardes. Otro jueves de investigación en el INA. La serie de charlas que el Sindicato Nacional de los Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA han echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen los investigadores en el INA, cómo se vincula este quehacer con la sociedad y con la conservación de los bienes y el patrimonio cultural, y cuáles son las trabas que el recorte presupuestal que se ha venido imponiendo, y particularmente en el año pasado y en el que está a este quehacer que se hace para resguardar el patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos. Agradecemos a Daniel Ruiz Cancino, que está atrás de cámaras llevando todo esto. Soy su servidora María Gracia Castillo, profesora jubilada del instituto. En esta ocasión estamos con Javier Guerrero, quien nos hablará de luz verde a la investigación en el INA dentro de la crisis. Francisco Javier Guerrero Mendoza es investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social, DEAS, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Maestro en Ciencias Antropológicas por la ENA y doctorante de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido profesor de la UNAM, la ENA y otras instituciones de enseñanza superior. Es autor de textos como Funciones de la religión y la magia en la estructura social de los mayas, La economía en las sociedades primitivas, Antropología 2, Las elecciones del 88, Cuestión nacional y literatura urbana, La impasibilidad cuestionada de Benito Juárez, Indígenas y campesinos, 7 temas a debate con Arturo Barman, y su más reciente texto, Memorias de un militante rebasado por el movimiento estudiantil 8. Actualmente es titular del proyecto La transculturación en la frontera norte y las identidades fronterizas, el impacto de la reorganización territorial en el cambio cultural. Es miembro del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y del Taller de Defensa de los Territorios. Javier, te dejo la palabra. Cuéntanos de esta luz verde que se ha dado. Bueno, muchas gracias, María Gracia. El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dice que la cultura es solamente un patrimonio de los cultos, digamos, de gente como Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, incluso algunos importantes dentro del propio INA. O sea, ¿por qué dice eso Vargas Llosa? Lo dice en su libro La civilización del espectáculo. Bueno, según él, para ser culto, para tener cultura, hay que tener algo así como los sentidos y la mente muy adiestrados para entender los productos de la cultura. Por ejemplo, para escuchar una sinfonía de Beethoven, tienes que identificar momentos, tienes que comprender el ritmo, la armonía, considerar el contrapunto, que no usaba Tchaikovsky, por ejemplo, y un cuadro de Rubens, por ejemplo, tienes que identificar por qué se usa tal o cual color y no otro. O sea, que la cultura es un monopolio o un oligopolio de gente que ya llamaremos muy destacada, muy nice, como dicen los chavos. La cultura popular, ese es un invento. ¿Ese es un invento de quiénes? Pues de unos tipos bien intencionados, pero un poco ilusos, que se llaman antropólogos. Eso lo dice en su libro, La civilización del espectáculo. Estos tipos, los antropólogos, creen que existe la cultura popular, pero entre los miembros de los sectores populares no existen las facultades necesarias para entender cómo son los productos de la cultura. Por supuesto, como de costumbre, estas son ideas erráticas y erróneas del Premio Nobel de Literatura. Lo que pasa es que a él le encanta vivir muy bien, tener autos último modelo, tener premios de cualquier cosa, incluso el Nobel, pero él mismo ha sido como una especie de antropólogo sin título en sus grandes novelas y conoce muy bien las realidades de su patria, por ejemplo, de Perú y de toda América Latina, pero se ha dado cuenta que para sacar dinero, para tener bienes, para que las revistas del corazón lo entrevisten,
pues no debe andar con ideas rojillas. Eso es malo. No conviene ni a la vientre ni a la mente. Y entonces, por eso se dedica a ser neoliberal. Ahora bien, los marxistas dicen, por ejemplo, que lo que determina cómo es la sociedad es la estructura económica, pero la estructura económica es una construcción cultural. O sea, la cultura está en todo. Y la cultura popular, claro que existe, vaya si existe, ¿no? Es cierto, todos los pueblos del mundo tienen cultura. Estas culturas pueden ser consideradas inferiores por algunos sabios o superiores por gente eximia. Y el problema de la calidad de la cultura es algo que se tiene que discutir. Pero las culturas son retos, son desafíos. O sea, son las formas de adaptación al ambiente o de combatirlo si las culturas son consideradas disfuncionales. Y en particular, México es un país pluricultural, repleto de complejos de rasgos culturales que expresan siempre un enfrentamiento al entorno o el mejoramiento del mismo o la disposición a cambiarlo. Entonces, si un país se queda sin sus complejos y rasgos, no es que se dé un balazo en el pie, se da un balazo en el corazón. O sea, efectivamente, la degradación, la difuminación de la cultura simplemente nos convertiría en algo verdaderamente irrisorio, incapaz de emerger a la sociedad humana. Decía que aquel famoso liberal, Ignacio Manuel Altamirano, que era un anticlerical furibundo, por cierto, decía, el día que los mexicanos ya no tengan el culto a la Virgen de Guadalupe, no quedará ni el recuerdo de los mexicanos. Bueno, con mucha mayor razón, si perdemos nuestros rasgos y complejos culturales, no quedará ni el recuerdo de los mexicanos. Y en estos momentos nos estamos convirtiendo en una especie de sucursal de algún barrio de San Antonio, Texas. Estamos viviendo una cultura enajenada. Nuestras culturas propias, como los llamaba Bonfil, cada vez están más en decremento. Y las culturas apropiadas, las que tomamos de otras partes del mundo, como el danzón, por ejemplo, que era la contradanza en Europa y se convierte en el danzón cubano y después en el mexicano, todo eso lo estamos perdiendo en un momento, en una situación particular, en la cual la agresión a nuestras culturas es cada vez más patente, más incisiva y más agresiva. Y esto tiene que ver muchísimo con una institución tal, básica, un pilar de la defensa y la salvaguarda de la cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este instituto fue fundado precisamente en una época de un ascenso del movimiento popular, de la recuperación de las identidades, de su fomento, de su prestigio incluso. Entonces se crea en un momento en que se comprende incluso desde el Estado, por parte del mismo presidente de la República, Lázaro Cárdenas, la importancia fundamental, toral, sustancial de enriquecer la cultura ya existente, ¿no? Y naturalmente seguir contando con ella, seguir contando con su disposición, con sus posibilidades y con sus expectativas de futuro. Entonces se entendía muy bien el papel del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero ahora hay que entender que el instituto ha sufrido una serie de agresiones, de golpes, hasta de llaves como la Tapatía y la Quebradora, y otras a partir de su inserción en un Estado cada vez más inclinado hacia la derecha. Es decir, desde 1940 propiamente, tanto la educación como la cultura sufren una serie de golpeteos, de bullying contra estas instituciones, que consistía precisamente en degradar tanto la educación como la cultura, porque, como decía Simón Bolívar, un pueblo ignorante es el causante de su propia autodestrucción. Y decía, se somete más a los pueblos, no tanto por la fuerza, aunque esto es muy importante, sino sobre todo por la ignorancia. Y efectivamente, a partir de 40, cuando va creciendo un conjunto de hombres que llamaríamos ahora piruris, de magnates,
de gente solamente enloquecida con tener billeteras muy sustanciosas y cuentas bancarias. Entonces, cuando se empieza a pensar además en la cultura como algo desechable, como algo marginal, porque ¿qué importa la cultura? ¿Qué importa que los muchachos, los chicos de ahora, conozcan mucho cómo ser quebrados? ¿Qué importa que conozcan los cuadros del Greco? ¿Qué importa que tengan un gran conocimiento de la propia historia del país? Lo importante es que sean técnicos, que puedan ser, por ejemplo, conductores de un Bentley o de un Rolls Royce y que sepan componer, pues, ordenadores y computadoras para una empresa particular, ¿no? Y bueno, la cultura puede ser válida si pensamos en ella como el epicentro de industrias culturales. O sea, crear, por ejemplo, Disneylandias culturales, por ejemplo, grandes centros donde se le va a imponer un conjunto de productos culturales gratificantes y que sobre todo tengan rentabilidad, que sobre todo sean mercantilizables. Por ejemplo, el famoso proyecto Chapultepec, que ahorita está en marcha, ¿no? El proyecto Chapultepec es un proyecto que se ubica en la Ciudad de México. Se le da tanto presupuesto como al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sin que haya una información muy clara sobre en qué consiste el plan maestro y el plan de manejo del proyecto Chapultepec. En cambio, Lina ha sido, hasta cierto punto, arrojado, hecho un lado, siendo que debería ser la máxima institución cultural del país, porque se encarga de la defensa, el enriquecimiento, la salvaguarda del patrimonio cultural, entendiendo el patrimonio cultural como la convergencia de un conjunto de realizaciones culturales de las múltiples poblaciones que existen en México, porque México es un país pluricultural, multicultural, y en ese sentido es un país sumamente rico, muy rico en lo que se refiere a la marcha ideológica y cultural del mundo entero. Es decir, tenemos multitud de ejemplos de culturas que hemos aportado al mundo, y no voy ahorita a hacer un inventario porque precisamente nosotros, los antropólogos, tenemos una clara idea al respecto, que ustedes la tienen y yo quizá menos, pero también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que algo verdaderamente central, algo esencial dentro del instituto es la investigación. La propia ley orgánica del instituto señala que esta investigación no reside solamente en las nubes, no está solamente colgada a la atmósfera, sino que contribuye sustancialmente a la solución de los problemas del país. Ahora, muy bien, el INAH es una institución plural, ella misma, porque aquí hay de chile y de manteca, hay investigadores de todo tipo, hay investigadores estructuralistas, funcionalistas, hay marxistas, hay gente que ni siquiera sabe a qué corriente está afiliada. Eso es muy interesante también, porque siendo precisamente una institución pluricultural, el propio INAH, entonces implica necesariamente la necesidad de una convergencia, de un debate democrático entre todos los investigadores que haga posible la existencia de un sedimento, de un terreno común, de acuerdos comunes entre nosotros para proceder a caracterizar de una manera correcta la investigación científica, tomando en cuenta todas nuestras diferencias epistemológicas, metodológicas y de muchos tipos. Ahora bien, esta investigación científica entonces tiene evidentemente una proyección social. No existe en el instituto la ciencia por la ciencia o la cultura por la cultura, o que hay investigadores que tienen esa posición, y si la tienen, pues no son pocos. Y es muy señero, muy importante señalar que el instituto ha creado investigaciones muy relevantes, muy importantes, que no son, por cierto, muy conocidas, porque dentro de este ataque a la cultura que proviene de los famosos gobiernos neoliberales y también de los anteriores, no se procura divulgar con mucha fuerza, con mucho tesón, con mucha tenacidad los proyectos del instituto. Pero en el instituto ha habido grandes investigadores como Luis Vázquez León, que acaba de fallecer, por ejemplo, el maestro Guillermo Bonfil, la maestra Mercedes Olivera, el maestro Ángel Palern. Puedo citar multitud de nombres puedo citar de grandes investigadores
que han sido básicamente prohijados y creados dentro del INAH. Y sus trabajos han sido esenciales. Por ejemplo, hay que recordar incluso textos como El México Profundo, aunque uno pueda discrepar de muchos aspectos de lo que ahí se dice, uno puede recordar, por ejemplo, los trabajos que hicieron Helio Alcalá y Teófilo Reyes sobre las modificaciones al artículo 27 y la cuestión agraria posterior y en México. Hay que recordar los grandes trabajos que ahorita mismo está realizando Leonardo López Luján en el Templo Mayor. Hay que recordar, evidentemente, aquella lucidez en el campo de la antropología física que nos heredó Hanna Fulhaber. Hay que señalar, evidentemente, cómo gente como Gonzalo Aguirre Beltrán, que es miembro del INAH, sin embargo, consultaba, como él mismo me lo dijo, consultaba constantemente, reiteradamente, todo lo que hacían los trabajadores del INAH, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que de repente el INAH se encuentre en una situación en la cual se le recortan un montón de recursos, de bienes, de posibilidades, de dinero? Se viene una serie de recortes presupuestales que yo diría, el INAH es una institución de carácter nacional, no es el proyecto Bosque de Chapultepec. Cuenta con una multitud de museos, de sitios arqueológicos, de centros de investigación científica, centros regionales. Muchos centros regionales, por cierto, que hemos visitado, están francamente en una penuria notoria. A veces es necesario realmente salir a la tienda a buscar incluso bolígrafos o plumas o pizarrones, ya no digamos computadoras, ¿no? En los centros regionales, ¿no? Y esto es algo anterior al neoliberalismo, ¿eh? Esto es algo anterior, ¿no? O sea, esta penuria, este fracaso de mantenimiento y reproducción del propio INAH es algo ya bastante añejo. Y siendo una institución para el país, para México, para su historia, para su antropología, para el desarrollo de las ciencias sociales. Ahora, estos recortes, naturalmente, afectan fundamentalmente nuestro trabajo de investigación. Llama mucho la atención que contemos con recursos materiales, que no contemos con recursos humanos. Y cuando digo recursos humanos, no me refiero a gente que utilicemos como si fueran lápices. Esto lo digo porque hay una persona que en un centro de trabajo dijo que los ayudantes y asistentes de investigación eran como lápices. O sea, que no eran trabajadores, ¿no? Sino que eran una especie de objetos que utilizamos los investigadores. Y también hay gente que ha dicho, yo utilizo a mi ayudante. No, no se trata de utilizar, porque son nuestros colaboradores, no son objetos, ¿no? Y estamos en una época de trabajos transdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿no? Interdisciplinarios. O sea, la época de Indiana Jones, de ese héroe de las películas norteamericanas, que es un arqueólogo solitario, como lo era Batres, ¿no? Esa época ha terminado. Los problemas actuales son tan complejos y tan complicados, y además cambian tan rápidamente, que estudiar un proceso X, como puede ser, digamos, la delincuencia en el barrio de Santo Domingo, en Coyoacán, implica la necesaria presencia de varios antropólogos especializados e interesados en estudiar ese aspecto, y también de lingüistas, y también de antropólogos físicos, y fundamentalmente de los asistentes y ayudantes. Uno puede presumir de que uno es la mamá de Chita y de Keiko y de Flipper, y efectivamente marginar a los ayudantes y a los asistentes, decir, yo solito me basto, soy exactamente igual que Leonardo da Vinci, ¿no? Soy exactamente igual que Alberto Einstein, ¿no? No es así, no es así. Es decir, los investigadores en la actualidad evidentemente necesitan trabajar dentro de un ámbito de la transdisciplina, de la pluridisciplina, de la interdisciplina. Me parece ya totalmente anacrónico hacer un trabajo de campo, por ejemplo, en plan solitario, en plan anacoreta, sino que es necesario generar equipos de investigación en el trabajo de campo. Y todo eso naturalmente requiere un presupuesto mucho mayor. Según los cálculos que hemos hecho, de los 3,000 millones que nos dan, 3,000 millones y cacho,
estamos viviendo un poco de limosna, un poco como limosneros, efectivamente. Calculamos que el INA debería recibir de 20 a 25 mil millones de presupuesto, de pesos, ¿no? Y en este sentido, ¿qué debe ser una, eh, una cosa que me interesa hacer constar? Estamos viviendo una crisis sanitaria espeluznante, que además fue predicha por gente del instituto. Lean ustedes el muy importante libro de Miguel Ángel Adame que se llama El ébola, dialización epidémica. En ese libro, Miguel Ángel predice la pandemia que estamos viviendo y además cita una multitud de científicos, doctores, biólogos y demás que predicen esta pandemia que estamos viviendo. Ahora, ¿por qué no se hace caso a ese tipo de producciones? ¿Por qué se les deja hablando en el desierto a gente como Miguel Ángel y otros científicos? Esto es materia de un trabajo que yo mismo estoy elaborando acerca de por qué se ignoró a estas personas y por qué no se les hizo caso en absoluto, ¿no? Este trabajo Miguel Ángel lo realizó en el INA, dentro del instituto, aunque el libro ya ha sido publicado en España por Editorial Navarra, porque había problemas para publicarlo en el propio INA. Y puedo citar otros trabajos importantísimos, también en el caso de la antropología médica, que se han hecho exactamente dentro del INA, y actualmente eso tiene una singular importancia, porque es cierto que las medicinas tradicionales o alternativas de los pueblos originarios, por ejemplo, no te pueden curar ahorita de COVID-19, pero generan, por ejemplo, una multitud de conocimientos sobre hierbas, por ejemplo, que combaten, entre otras cosas, los efectos de inflamación de muchas enfermedades, cosa que tiene mucho que ver precisamente con el COVID-19. Y eso, hay multitud de conocimientos al respecto, y los pueblos originarios ahorita mismo se defienden no solamente mediante el aislamiento o mediante el confinamiento, sino también haciendo uso de sus prácticas medicinales añejas y en muchos casos eficaces tanto preventiva como terapéuticamente. Y gente como Carmen Ansúrez, por ejemplo, otros han trabajado mucho la cuestión de la antropología médica dentro del INA y sus trabajos en realidad no son lo suficientemente conocidos a este respecto, ¿no? Ahora bien, hay que ubicar dentro del contexto general. Estamos en una situación en la cual precisamente como el país fue tan saqueado por los llamados neoliberales, entonces resulta que simple y llanamente no hay lo que se dice llamaba cash, ¿sí? O sea, no hay dinero, no hay lana, como decimos los mexicanos, no hay feria, como se dice en España, no hay plata, ¿no? Entonces, como solución de ello se busca la austeridad. Y en particular se dice que estamos en la austeridad republicana porque se quiere dar la idea de que estamos como en la época de don Benito Juárez. Hay que recordar que el presidente Juárez le tocó un estado de guerra, tanto la guerra civil como la invasión francesa, ¿no? Entonces necesitamos la austeridad republicana y efectivamente hay un combate a la corrupción, que ha dado ciertos frutos y hay también una mayor recaudación fiscal. La austeridad como tal, la austeridad en grande, la austeridad que abarca todos los ámbitos de la nación, es una medida neoliberal. Es precisamente lo que aconseja el consenso de Washington, es lo que aconsejan Hayek, un pensador neoliberal, lo que aconseja Milton Friedman, otro sinvergüenza neoliberal, ¿no? Claro que la austeridad es contra el pueblo en general. O sea, lo que pregonaban Reagan y pregonaban Thatcher era la austeridad en la burocracia, en el gobierno, despedir a multitud de empleados, despedir a multitud de obreros, quitarle la tierra a los campesinos que tuvieran que mendigar, ¿no? Esa es la austeridad neoliberal. Pues esta austeridad neoliberal es en gran medida la que estamos viviendo. En tiempos de enormes crisis, por ejemplo, después de la crisis del año 29, llega a los Estados Unidos un señor muy defensor del capitalismo, llamado Franklin Roosevelt. Pero ¿qué fue lo que hizo Franklin Roosevelt? Aumentar el gasto público, dar liquidez a la sociedad, o sea, que circule el dinero, que se amplíe el mercado interno.
Se le dio empleo a 8 millones de desempleados que construyeron más de 1 billón de kilómetros de carreteras. Y en particular, algo muy importante, Roosevelt favoreció de una manera decisiva, espectacular, al arte y la cultura. Se creó el proyecto precisamente de Gran Teatro. Se creó el proyecto de escritores. Se robustecieron las becas a grandes artistas como Jackson Pollock, por ejemplo, a Eugene O'Neill, ¿no? ¿Y qué pasa a partir también de la crisis del 29 en México con el presidente Cárdenas? Pues el presidente Cárdenas da precisamente un impulso enorme a la cultura, ¿no? Ya, y precisamente al reconocimiento de las culturas indígenas, entre otras cosas. Y lo que estamos viviendo ahora es exactamente lo contrario. No se han creado corrientes de política contracíclica. Lo que se ha dado es efectivamente un desempleo gigantesco, lo que se está dando desempleo gigantesco, y tenemos una serie de problemas respecto a la atención a la salud, a pesar de todos los esfuerzos que hacen nuestros excelentes médicos y maravillosas enfermeras, ¿no? Entonces lo que se necesita no es restringir el presupuesto, sino incrementarlo. Es cierto que la crisis actual es mucho peor que la del 29. También es cierto que nuestro Producto Interno Bruto pues, es muy inferior al de Estados Unidos, sumamente inferior, pero ese Producto Interno Bruto tan magro, tan escaso, tiene que ser repartido de una manera más correcta, más racional y más en apoyo a la cultura, al empleo y a la salud. ¿Cómo es posible que al ejército se le den 112,000 billones de pesos de presupuesto, que se le den adjudicaciones directas, que se le respeten sus fideicomisos? En el entendido, yo no estoy crítico, sé que el ejército tiene funciones importantes, por ejemplo, en desastres naturales, ¿no? Con la cosa de N3. Pero marginar a la cultura, marginar al empleo, marginar incluso a la salud, eso tiene consecuencias patológicas para todo el país, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta además que dentro del instituto, la investigación científica que requiere de una multitud de insumos, computadoras, bolígrafos incluso, escritorios, en fin, todo un aparato infraestructural. Es decir, nuestro instituto estructural muy precario, ¿no? Aparte, los investigadores necesitan efectivamente, como yo he dicho, el apoyo de recursos humanos y necesariamente la regularización de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque el instituto, igual que multitud de dependencias actualmente, se encuentra atrapado en el limbo laboral. O sea, hay multitud de trabajadores que incluso llevan años en el instituto y tienen miserables contratos temporales, como el caso de una señora en Morelos que lleva como 25 años, siempre con contratitos, 25 años en el INAH, trabajando. Esto es una violación clarísima a la ley del trabajo. El famoso capítulo 3000, ese es también algo que no tiene que ver realmente con la ley federal del trabajo, porque está violando esta ley, incluso lo que se refiere a la definición de lo que es trabajador. Vean esa definición en la propia ley, veanlo, ¿no? No se trata aquí de servicios profesionales, como se dice, se trata de auténticos trabajadores, los del capítulo 3000, y lo mismo los eventuales. Claro, se procura dar contratitos temporales para que la gente no forme derechos, para que la gente no tenga lo que llaman privilegios, porque más se llega al colmo de decir que los investigadores somos privilegiados. Bueno, pues somos privilegiados en comparación con la gran masa de habitantes del país, pero incluso en países hermanos de América Latina se le paga más a muchos investigadores. Yo puedo señalar una redacción al respecto. ¿Y por qué creen que hay una fuga de cerebros masiva a los Estados Unidos? ¿Por qué creen que en Chicago, la capital de Illinois, por ejemplo, hay tanto profesionista mexicano? Porque la gente huye en migraciones a lugares donde se les paga más decentemente, cuando menos. Y conste que los mexicanos en Estados Unidos son la clase que recibe menos ingresos en Estados Unidos, menos que los afrodescendientes. Y sin embargo, la gente va allá porque gana más, ¿no? No solamente los obreros, no solamente los campesinos, sino también los investigadores.
A mí me han hecho ofertas en San Luis, Missouri y en California para ofrecerme salarios que triplican lo que estoy recibiendo actualmente, ¿no? Y no me considero de ninguna manera un gran antropólogo ni gente así muy tan destacada como una Aguirre Beltrán, por ejemplo, o un Ángel Paler. Estoy muy inferior a ellos y sin embargo me han ofrecido eso, pues, ¿no? Entonces, este abandono del INBA, del INA, del sector cultura en general, es evidentemente algo caótico, algo que está haciendo perder las posibilidades de que aquello que los mexicanos tenemos como respuestas al entorno, como respuestas al mundo que estamos viviendo, como respuesta a nuestros problemas, se esté perdiendo. Es decir, estamos perdiendo un lenguaje, una serie de códigos. Esos códigos, ese conjunto de códigos son la cultura. Con esos códigos nos enfrentamos a los problemas del entorno, del ambiente, de lo que nos rodea, de las relaciones con los semejantes, ¿no? Hasta con nuestras mascotas, ¿no? O sea, si no tenemos cultura, no tenemos nada, ¿no? O si tenemos culturas debilitadas, estamos patológicamente debilitados también, ¿no? Entonces, la regularización laboral es algo premiante, es algo urgente, es algo decisivo, es algo que no se puede dejar de lado. Y nuestro comité sindical, evidentemente, ha generado una serie de notables esfuerzos. Y claro, hay una serie de compañeros dentro del comité sindical, como Rosa María Garza Marcué, como Ruth Arboleida, como Eliana Costa, como el propio Gustavo Ramírez, que está ya importante, y además junto con una serie de colegas de los demás sindicatos que tienen relaciones con el INA. Por lo tanto, considero que esto debe ser tomado en cuenta. Yo sé que en el ambiente que estamos viviendo de la famosa austeridad republicana, lo que estoy diciendo suena muy mal a los oídos de mucha gente, suena hasta contrarrevolucionario, como si uno estuviera aliado con la famosa derecha, con esos idiotas del tal Frena, ¿no? No, de lo que se trata, por el contrario, es de generar una opción progresista a favor de los trabajadores, una opción que efectivamente haga que puedan tener lo que se llama en América del Sur un buen vivir, una capacidad de tener un nivel de vida, no solamente en un sentido material muy aceptable, sino en un sentido anímico, que tanto los investigadores como cualquier habitante del país seamos agentes de nuestras propias potencialidades, lo cual significa que todo aquello que nos configura como seres humanos, que todas aquellas potencialidades florezcan, que se proyecten al exterior. Y esto se logra evidentemente, entre otras cosas, mediante la educación y la cultura, y por eso es tan importante el INA. El INA es básico. Se ha declarado que la investigación que se hace en el INA es tan importante como los procesos de investigación que apoya CONACYT. Bueno, con todo respeto al CONACYT, yo digo que el INA incluso es más importante por esta cuestión de que nos enseña cómo vivir, cómo generar buen vivir, cómo tener estos recursos culturales a la mano y disponer de ellos, ¿no? Y por eso, básicamente, es lo que estoy planteando. Entonces, me parece importantísimo algo que hemos hecho en otras ocasiones, que se refiere, claro, como dice el director Diego Prieto, en estos momentos los recursos autogenerados en buena medida están suspendidos por la maldita pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay que irlos gradualmente robusteciendo, revitalizando y haciendo posible que renazcan, tomando en cuenta toda clase de medidas sanitarias y sobre todo a partir de las vacunaciones, si estas realmente son efectivas. Pero también hay que tomar en cuenta incluso aportes de terceros. Yo mismo, en 1992, conseguí 10 millones de pesos que me dio Bancomer para generar una serie de eventos dentro del INA. Y hay que tener en cuenta que además el INA, que el Bancomer no me impuso ninguna condición, porque claro, si una fundación X te impone condiciones y si la fundación no es más que un escaparate, por ejemplo, de la CIA, pues entonces te están imponiendo condiciones. Incluso me acuerdo que Luis Berruecos, el colega Luis Berruecos, una vez consiguió un fondo de Coca-Cola. Claro, a mí no me gustó que fuera Coca-Cola, pero bien, Luis consiguió eso, ¿no?
Pero lo más fundamental es que el propio Estado realice algo inverso, o sea, que le dé la importancia que merece a la cultura. Generalmente los gobiernos mexicanos, el Estado mexicano en general, desde la época del señor Santana, no se le da importancia a la cultura. Se le ve como algo realmente que no tiene relevancia, porque efectivamente, por otra parte, nuestra precariedad intelectual, nuestro desarrollo intelectual, hace que no comprendamos la importancia de la cultura, que es tan importante como lo que los marxistas llaman relaciones de producción y fuerzas productivas. Si tiene ese mismo nivel. Entonces, eso es básicamente lo que quería exponer. No sé si tienes otra pregunta, comentario. Me parece que es una visión muy interesante y muy panorámica. O sea, más que aterrizar en algún problema concreto, me parece que nos estás dando una visión panorámica de cuál es la problemática que realmente en la que se encuentra el INAH, pero además, cuáles son los problemas que se pueden venir de este descuido que hay hacia el INAH. En ese sentido, me parece que el peligro que señalas lo podría nombrar de la manera siguiente, no sé si estés de acuerdo. O sea, bueno, uno es que más que hablar de cultura, se tendría, tú lo dijiste, somos un país pluricultural, ¿no? O sea, todas las culturas mexicanas, ¿no? O las que se insertan dentro de este territorio que se llama México, ¿no? Las que viven ahí. Y me parece que uno de los problemas que señalas, graves, dentro del gobierno, de la ideología que como se quiera nombrar el gobierno actual, es, no sé si la ignorancia, desconocimiento o deseo de acabar con la sabiduría y sabidurías ancestrales que nos ayudan a enfrentar los problemas que estamos viviendo. Ese es un planteamiento que me sugieres, ¿no? Y pues por otro lado, esto que dices de los grandes investigadores, Adam participó en esta serie de charlas, no mencionó hasta donde me acuerdo, esta previsión, pero fue una charla muy interesante acerca de sus estudios sobre las epidemias. Por si alguien lo quiere ver, está en el canal de YouTube del Sindicato de Investigadores del INAH, ahí está la charla con Adami. Y bueno, no sé qué pienses de esto que te digo, como la política cultural del gobierno actual es uno de monopolizar la cultura, o sea, de monopolizar en el sentido de hacerla monolítica, no de no admitir la diversidad, y por otro lado, pues de acabar con ella. Sí, habría que agregar también que dentro del INAH se ha dado una situación parecida a la que se da arriba en el gobierno federal. O sea, mucho es el culto a la improvisación y también a la segregación de iniciativas y de políticas. Por ejemplo, me llama mucho la atención, y las tengo apuntadas, las contradicciones entre los funcionarios del gobierno federal. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que recientemente el presidente hablaba del decremento de los contagios y el secretario de Promoción de la Salud dijo lo contrario, en la misma mañanera, Pero en fin, hay una serie de contradicciones. Ahora, en el INAH también se expresa eso. Y una cosa que planteaba la doctora Paloma Bonfil en ese famoso proyecto llamado de línea base, que era un intento, pues, de organizar la investigación en el INAH, era la afirmación de que dentro del instituto, los centros de investigación, tanto en la capital como en el interior, están sumamente segregados, están dispersos. Es decir, incluso hay casos en que algún centro regional, sus actividades están determinadas por el humor bueno o malo del señor director, ¿no? Incluso muchas veces se trata de centros en los cuales no hay supeditación o no hay obediencia real a nuestras propias leyes y reglamentos. Hay que reconocer también que, como en el caso de casi todas las dependencias que existen en nuestro país, también tenemos gente recomendada, es decir, gente que está recomendada sin tener méritos especiales para ocupar puestos, e incluso aviadores. Eso también existe dentro del INAH, como existe dentro del UNAM, como existe dentro del POLI, como existe en la normal, etcétera, ¿no?
Otra cuestión es que efectivamente dentro de los centros de investigación hay hay como una premonición de lo que es el teletrabajo. ¿Por qué el teletrabajo? Es decir, recientemente se aprobó en la Cámara la cuestión del teletrabajo, o sea, la posibilidad de que por lo menos algunos empleados, obreros y trabajadores en general trabajen a nivel hogareño, dado que no conviene en estos momentos ir a los centros de trabajo. Esto en principio es correcto, es legítimo porque evidentemente no hay por qué exigirle eh, a la gente que vaya a los centros de trabajo si hay peligro de generar un mal patológico. Entonces hay que ponerse a los planteamientos, por ejemplo, de un señor Salinas Pliego, que quiere que todo el mundo esté en la calle y que todo el mundo vaya a las fábricas y que todo el mundo vaya sobre todo a los almacenes que él maneja, ¿no? Sin embargo, digamos que también hay una serie de desventajas muy notorias respecto al teletrabajo. Ya hay muchos centros de Lina donde ya existía una situación como la del teletrabajo. Es decir, lo que quiero decir es esto. Hay dependencias donde llegas y se parecen al hotel Overlook, el que sale en la película de Kubrick, que se llama El Resplandor. O sea, llegas a la dependencia y no hay nadie, o solamente hay trabajadores administrativos. Claro, algunos compañeros están efectivamente elaborando en su casa. Bueno, pues yo trabajo mejor en mi casa que en el centro laboral. Yo, ¿no? Pero lo que llama la atención entonces es que no hay un sentido de comunidad. Es decir, no hay una interacción entre los investigadores de un mismo centro. No se intercambian críticas, no se intercambian puntos de vista, no se intercambian planteamientos, no hay mesas de trabajo. Hay centros donde es lo contrario. Por ejemplo, el Museo de las Culturas del Centro Histórico, ahí bajo la dirección de Gloria Ortiz, allí constantemente hay actividades, todo el tiempo. Además, actividades que han sido muy importantes porque tienen una población de la gente llamada común y corriente que constantemente va al museo. Está la Dirección de Estudios Históricos, donde constantemente hay trabajos de todo tipo, presentaciones al público en general, pero hay centros donde efectivamente uno resiente mucho la ausencia de una interacción entre los investigadores. Estas interacciones, la posibilidad de que presentemos nuestros trabajos al ojo crítico de los compañeros, a buscar sus críticas constructivas, me refiero, ¿no? Esto es absolutamente necesario. Es decir, los grandes investigadores del mundo, que pueden ser Carlos Marx o enemigos de Marx, como el propio señor Hayek o Rosa Luxemburgo, son gente como Sigmund Freud, que siempre han creado sus obras a partir del constante diálogo, del constante encuentro con los colegas, de la necesidad de generar enfoques críticos y pelear con ellos y debatir con ellos en debates por lo general democráticos, ¿no? El investigador aislado es un investigador que se va perdiendo. En realidad, los antropólogos somos como los médicos, porque claro, un médico que deja de ejercer su profesión, todo el mundo sabe que es el médico. Y el Che Guevara lo dijo, él dijo, yo era médico, ¿no? Pero lo mismo pasa con cualquier profesión, y en particular la de antropólogo, y en particular la de historiador. O sea, si no nos actualizamos, si no estamos en constante contacto académico con los compañeros, incluso con los adversarios ideológicos, no me refiero a los miserables que quieren fastidiarte, me refiero, no a enemigos, sino a adversarios ideológicos, que pueden ser gente muy honesta. Si no tenemos esos contactos, nos perdemos como investigadores. Yo recuerdo muy bien que una simple conversación de 10 minutos con el doctor Ángel Paler me enriquecía muchísimo. Una simple interlocución con el doctor Aguirre Beltrán me enriquecía también muchísimo. Y no estábamos de acuerdo, ¿eh? No estábamos de acuerdo. El doctor Aguirre Beltrán, como yo participé en el movimiento 68, me llamaba ácrata, o sea, anarquista, ¿no? Decía que yo era un anarquista, ¿no? Cosa que creo que no soy, pero eso decía él, ¿no? Lo decía para echarme leña, ¿no? Pero las discusiones con él eran muy buenas, ¿no? Y aprendí muchísimo del doctor Aguirre Beltrán. Entonces, me parece esencial que cada dependencia nuestra
debe también generar una serie de eventos donde la interacción entre los académicos sea constante, reiterada y fructífera, y que además tengamos eventos hacia el público en general, porque también un problema que tiene el INA es que mucho de esta articulación con la sociedad se ha perdido en muchos casos y en muchas regiones. Lo que pasa en el Museo de las Culturas me parece muy interesante porque conozco el museo desde que era niño, o sea, desde la época precámbrica, y llega la gente llamada común y corriente, que no es tan común y tan corriente, llega al Museo de las Culturas y es un magnífico epicentro de inquietudes y hasta de sueños del Museo de las Culturas, ¿no? Y obviamente el Museo Nacional de Antropología también, por supuesto, ¿no? Y muchos sitios arqueológicos que tenemos, como el del Templo Mayor, ahí con López Luján, ¿no? Entonces, sí me parece esencial también que cada centro cuente con lo más indispensable para el trabajo de investigación. La Ley Federal del Trabajo y nuestra CGT, nuestras condiciones generales de trabajo, señala que al trabajador hay que darle las condiciones mínimas indispensables para su labor. Condiciones mínimas indispensables significa que vamos a contar con todos los recursos necesarios para llevar a cabo nuestra labor. Claro, esto va cambiando según el tiempo. Por ejemplo, pues las computadoras no eran necesarias en 1965, ¿no? Para un investigador, no existían, pues, ¿no? Pero empezaban a existir, ¿no? Pero ahora lo son. Ahora no se concibe un investigador que no tenga ordenadores, ¿no? Y se necesita, por supuesto, papeles, ¿no? Se necesitan bolígrafos, tallas, ¿no? Se necesita la posibilidad de la docencia es importantísima en el caso de los investigadores, porque además no solo nos obliga, si tenemos la decencia de ser docentes, nos obliga a estudiar, aunque sean aquellos temas que supuestamente dominamos, que en realidad nunca los dominamos por completo, nunca los dominamos por completo. Tenemos que estar, sobre estos mismos temas, tenemos que estar aprendiendo toda la vida, toda la vida, toda la vida, ¿no? Y además nos enfrentamos, en este caso en la docencia, con los estudiantes. Y al decir nos enfrentamos, quiero decir aprender de ellos. Ellos aprenden de nosotros, pero nosotros también de ellos. Yo he tenido alumnos excelentes, los cuales he aprendido muchísimo. Y voy a citar nombres, por ejemplo, Enrique Nalda, el señor Jesús Jauregui. Yo no soy levi-straussiano, él por supuesto es hijo de Levi-Strauss, pues me obligó a estudiar a Levi-Strauss a lo bestia, ¿no? O Luis Vázquez, por ejemplo. Es decir, una serie de compañeros que han sido estudiantes me han enseñado muchísimo a mí como maestro, ¿no? Entonces, me parece que la docencia también es algo que enriquece mucho al propio investigador. Ahora, en el caso de los trabajos de campo, es muy obvio también que necesitamos una serie de recursos. Necesitamos transportes, necesitamos grabadoras, necesitamos formas de lograr videos o de hacer películas, porque ya evidentemente el trabajo de campo en la manera de los investigadores de principios del siglo XX, pues eso ya es totalmente anacrónico y periclitado. Es decir, necesitamos llevar una serie de recursos al trabajo de campo. Y ahora también hay que entender, por cierto, que en los trabajos de campo necesitamos mucho el trabajo interdisciplinario. Muchas de las actitudes con las que nos hemos enfrentado en trabajos de campo implican la necesaria presencia de filólogos, de lingüistas, de historiadores. Por ejemplo, consultábamos a veces archivos parroquiales y no entendíamos absolutamente nada, siendo que era esencial conocerlos. Necesitamos a los historiadores, a los paleógrafos, la contextualización de todo, es decir, la posibilidad de generar un aspecto holístico de lo que estamos investigando, no solamente los objetos en singular o las personas en singular, ¿no? Es decir, y las posibilidades de cómo, por ejemplo, si trabajamos en San Juan del Río, en Querétaro o San Juan del Río, Durango, entender cómo es la articulación de estas poblaciones con la sociedad mexicana en general e incluso con el mundo, ¿no? Esto no quiere decir que como antropólogos tenemos que ser también economistas y sociólogos y psicólogos. No, lo que sí me parece necesario es poder contar con el concurso en la medida de las posibilidades de colegas en el campo de la antropología y de ser posible con otros colegas en los campos de las ciencias sociales e incluso en la biología. Por ejemplo, a mí me encantaría
no solamente contar en un trabajo de campo con Alfredo López Austin, que es un verdadero sabio, un gran tipo, un gran conocedor y gran historiador, sino es más con su hijo biólogo, aparte de Leonardo. Leonardo es el arqueólogo, ¿no? Es decir, también contar con el otro hijo que es biólogo, ¿no? Y con el mismo Leonardo, porque muchas veces la historia, lo añejo, lo que podemos encontrar como algo atávico, como algo que está en la memoria colectiva de los pueblos, o su memoria histórica, que no es lo mismo, un arqueólogo nos puede dar mucha luz al respecto. Recuerdo muy bien que hay un arqueólogo que, no quiero decir su nombre, me pareció un oligofrénico porque dijo que la arqueología no tenía nada que ver, no incidía en el mundo contemporáneo. Bueno, si pensamos eso, entonces la arqueología es un hobby, es un pasatiempo para divertirnos. En realidad, la arqueología nos enseña muchísimo sobre cómo enfrentan los seres humanos el ambiente, el entorno, lo que nos enseña acerca de cómo los hombres y mujeres hemos resuelto los problemas de la alimentación, las creencias religiosas, es decir, las actitudes en relación a lo que los marxistas llaman relaciones de producción y fuerzas productivas. Es decir, la arqueología es totalmente indispensable en el mundo moderno, sus conocimientos, lo que nos aporta, ¿no? Entonces, de allí que entonces pensemos en fomentar mucho más la calidad de la investigación científica, y en este sentido es de singular importancia las escuelas de Lina. Es decir, estas escuelas, y en particular la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es fundamental, ¿no? O sea, actualmente encontramos que la ENA es realmente una hecatombe, hay una gran falta de recursos, hay el despido de multitud de maestros, de esos maestros que son por horas, hay una falta auténtica de un plan de estudios realmente aceptables, hay direcciones erráticas, pero sobre todo la restricción de los recursos. Y el hecho de que muchos maestros incluso tienen otro tipo de chambas para conseguir mayores cantidades de dinero o de bienes. Entonces la escuela no está formando antropólogos como algunos llaman de excelencia. Lo dicen los chicos. Es decir, cuando uno habla con los chicos de la ENA, ellos lo están diciendo. Estamos muy insatisfechos con lo que estamos estudiando. Tenemos una serie de expectativas que no se cumplen. Muchas veces, además, hay maestros ausentistas. Hay maestros que simplemente dan la clase pontificando o durmiéndose casi a leer un texto. Y entonces, además es indispensable que el mismo trabajo de campo sea desde el principio ya algo considerado como requisito para lo que sucede en la ENA. Hay que tomar en cuenta que no es un problema singular. Me han dicho alumnos de la licenciatura de antropología en la UNAM que los maestros son gente con muchas deficiencias, que no se ha contratado a gente con mayores capacidades y con mayores méritos, y que no anda marchando muy bien la licenciatura de la UNAM, que en parte se creó precisamente bajo el supuesto de que las carencias de la ENA se podrían corregir dentro de la UNAM. Esto me lo dijo Claudia Bodek, es decir, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es decir, vamos a crear la licenciatura en antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales porque tu ENA está en una notoria decadencia y porque se ha eliminado el tronco común y porque los maestros no tienen suficiente capacidad para impartir sus cátedras. Eso me lo dijo Claudia, ¿no? Amiga mía desde hace muchos años, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es necesario el fomento de la investigación científica y también es muy necesario, evidentemente, la posibilidad de que la escuela tenga una proyección al exterior. En el caso particular, por ejemplo, de la Dirección de Etnología y Antropología Social, hay un investigador que se llama Juan Manuel Sandoval. Este señor fundó en el área 80 un seminario de estudios chicanos y de fronteras. Él empezó como antropólogo físico, después se doctoró en antropología social en Gabacholandia, y es un investigador que ha creado una serie de lazos
más o menos estrechos en diferentes grados con universidades de países hermanos de Latinoamérica y muy en particular con universidades de los Estados Unidos e incluso de Canadá. Es decir, si ustedes ven el currículum vitae del Seminario de Estudios Chicanos Sin Fronteras, van a encontrar una multitud de congresos, de coloquios, de eventos realizados conjuntamente con investigadores del extranjero, tanto en América Latina como en Estados Unidos. No es el Seminario de Estudios Chicanos la única institución de Lina que lo hace, pero habría que prohijar que otras instituciones también lo lograran con el mismo grado de éxito. Ahora, también esto ha repercutido en el hecho de que esta relación con otras universidades y con otros centros de enseñanza y de investigación se exprese en una serie de publicaciones que se han logrado conjuntamente con esas universidades y con esos centros. Podemos dar una relación bastante amplia de las publicaciones que se han logrado, muchas de las cuales no son de Lina, y otras sí son de Lina, ¿no? Pero en todo caso ha sido muy relevante el hecho de que estas publicaciones se hayan logrado. Nuestra Javier, relación con... pues se nos acaba el tiempo y yo quisiera ver si quieres cerrar con algo, porque se nos acaba el tiempo que tenemos destinado para esto. No sé si quieras cerrar. Y bueno, yo por mi parte agradecerte esta visión panorámica, ahora sí que es súper panorámica, porque ya en esta segunda parte pues incluiste la docencia, lo interinstitucional, pues un montón, lo interdisciplinario, transdisciplinario, todo este tipo de cosas. Entonces, pues agradecerte por esta visión tan panorámica y no sé si quieras cerrar con algunas palabras. Creo que tanto nuestro comité sindical, nuestro sindicato, junto con los demás sindicatos de Lina, y los investigadores, incluso aquellos que por lo general no tienen mucha participación sindical, todos logremos generar un frente en defensa del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del sector cultural en general. Este frente implicará, desde luego, el fomento a la investigación científica y la regularización de las condiciones laborales. Me parece que es lo más necesario en este momento, lo más urgente, y que debemos pensar, evidentemente, generar, mediante un debate democrático, estrategias para conseguir estos logros, y claro, las estrategias implicarán también el conocimiento de una serie de tácticas que hagan posible las estrategias, ¿no? Como esto que estamos haciendo, difundiendo lo que hacemos para que la gente sepa por qué es importante defender, por qué es importante en todo caso este frente, ¿no? ¿Cómo no? Y recientemente vamos a tener un congreso sindical nuestro, pero aparte del congreso sindical nuestro, creo que debe haber también otros como coloquios o congresos de investigadores junto con las autoridades para lograr acuerdos que hagan posible estos requerimientos que estamos señalando. Sé que efectivamente la situación del país es muy difícil y que esto de la famosa austeridad republicana es algo que está imponiéndose de una manera demasiado decisiva, pero es necesario desecharla. Debemos aplicar, yo me acordaría de aquel señor que se llamó John Maynard Keynes, famoso economista, que era defensor del capitalismo. Él era defensor del capitalismo. Pero John Maynard Keynes señaló que para que una sociedad progrese se necesita un mercado interno muy amplio, una demanda efectiva de la población, o sea, que puedan comprar todo lo que se necesita, y además, decía Keynes, el impulso a la investigación en ciencias sociales, en particular a la economía, porque él era economista, ¿no? Eso lo plantea una y mil veces Keynes. Parece, no estamos abogando ahorita por el socialismo o por nada de eso, simplemente una política keynesiana de aprovechamiento de la investigación y del mercado interno y de la posibilidad de que los antropólogos realmente llevemos nuestros trabajos hacia la sociedad y que la sociedad los asimile y con ello contribuyamos todos a la solución de nuestros problemas. Y muchas gracias, María Gracia, y todos ustedes, ¿no? Gracias, Javier, y adelante. Bueno.